Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para elevar tu nombre. Disfrutar tu presencia, que por cierto, Señor, fue y ha sido delicioso, Señor, estar delante de ti. Padre, te queremos pedir que ahora nos hables, Señor, a través de este estudio de la palabra. Señor, habla a través de mí, Señor. Te pido que te muevas con libertad, Señor, que tu palabra fluya, que se siembre en nuestros corazones y que produzca el fruto, Señor, que tú has deseado para nuestras vidas, Padre. Que salgamos de aquí bendecidos, edificados en la fe, Señor, listos para hacer las obras que tú has preparado en tu mano para nosotros. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, que sean de bendición estas palabras. Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar una nueva serie. Es Guerra Espiritual. Para los que llevan ya tiempo con nosotros, saben que tenemos un estudio de guerra espiritual que consta de 2 partes, que prácticamente es lo mismo, nada más que no terminamos una parte, tuvimos que dividirlo en 2. Está publicada en nuestra página. Vamos a retomar algo de eso, pero ese estudio que dimos fue nada más una predicación que fue muy general, y lo que vamos a hacer es, vamos a profundizar en este tema para entender bien qué onda con la guerra espiritual, ¿sí? ¿Por qué su importancia y su relevancia en este tema? Está el estudio publicado en la página, se llama Guerra Espiritual 1, su realidad y su importancia. Está en la página minaschurch.org. Está en la sección últimos posts, para los que quieran seguirnos ahí. Y es algo muy importante. ¿Saben cuál es la problemática principal en cuestión de la guerra espiritual cuando hablamos de esta temática? Que muchos no están conscientes de la situación bélica en la cual nos encontramos los cristianos. O sea, hablamos de guerra espiritual y los cristianos, la mayoría está en Babilonia en ese sentido, ¿sí? Ya sea por su ignorancia o por su falta de fe, porque hay gente que sí sabe, pero por su falta de fe nomás no toma consigo esa realidad. Y por eso lo que sucede es que empiezan a vivir las consecuencias. ¿Sí? No están alerta, no están tomando las armas de la guerra, no aprenden a usar las armas en las cuales fuimos llamados a usar. Y también por lo mismo no peleamos, ¿sí? No tomamos tampoco las medidas para protegernos. ¿Han escuchado el dicho de guerra avisada no mata soldado? ¿Sí lo han escuchado? ¿Por qué se refiere a eso? Se ve que sí, cuando sabes que estás en guerra, te proteges, ¿no? Te preparas, ¿sí? Pero si no sabes que estás en guerra, ¿qué haces? O sea, te estás ahí como si nada y te llegan los golpes, ¿sí? Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6, que dice que no pertenecemos a la oscuridad. Está hablando Pablo a los cristianos. Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Está hablando de, hey, estate alerta. Sí, pero la mayoría no está en esa situación, en esta condición, por su ignorancia, por su falta de fe en cuanto a esta temática. Muchos no toman las medidas para protegerse o el enemigo aprovecha de su ignorancia para darte a tole con el dedo. ¿Sí? ¿Saben? Algo que se está dando mucho con esta situación que me hace ver la situación de guerra espiritual en la cual nosotros vivimos. Sí saben que ahorita con la migración de muchos musulmanes a Europa y Estados Unidos se han filtrado muchos terroristas. De hecho, el índice de criminalidad que ha estado en Alemania y en otros países de Europa ha subido tremendamente, pero por causa de ellos. Y dentro de la narrativa que se vende en las noticias es que los musulmanes son pacíficos, no hay problema, hay que tener la diversidad y demás. Y muchos en su ingenuidad dicen, pues sí, cuando están, sin darse cuenta, están abriendo la puerta para que el enemigo venga y cause estragos. Y lo mismo pasa con nosotros. Por nuestra ignorancia no nos prevenimos, no tomamos medidas para protegernos y cuidarnos de la guerra en la cual estamos involucrados todos. Y esa inconsciencia de la guerra, de la situación espiritual en la que estamos de guerra, tiene consecuencias a las cuales se lleva. Fíjate lo que dice Proverbios 27, 12. De hecho, este pasaje, Proverbios 27, 12, lo repite en Proverbios 22, 3 y Proverbios 14, 16. Lo repite 3 veces. Así como para que si no entendiste la primera, te va a la 2, te va a la 3. ¿Qué pasaje es el que se repite? Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Sí. Y eso me ha tocado ver así
vez tras vez en la vida de muchos cristianos a lo largo de mi caminar en Cristo. Si llegan con nosotros es que me enfríe y no sé cómo. No supe cómo llegué a esta situación. Y cuando lo que pasa es que nunca estuvieron conscientes de la guerra espiritual en la cual estábamos inmersos. Tienen matrimonios rotos y luego salen con que es que no supe cómo llegamos a esta situación. O hijos rebeldes y malcriados y que les dan dolores de cabeza y que no aman al Señor y es que no sé qué pasó. Esa inconsciencia de no sabes qué pasó es producto de esto, de que no estás consciente de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Por causa de esta inconsciencia tenemos pleitos, divisiones, sectarismos dentro de nosotros, ruinas financieras, ¿sí? Que el enemigo viene también a derribar tus finanzas, depresiones, enfermedades que podrían evitarse o curarse, pero por nuestra ignorancia estamos viviendo oprimidos de esta forma por el enemigo. ¿Sí? También tenemos por causa de eso gente apartada de la fe, definitivamente ya que se apartó, se enfrió y ya, o sea, ya no ves nada. Dices, ¿cómo llegaron a esa situación? ¿Por qué cayeron en esa condición? Y la respuesta es porque nunca se dieron cuenta de la guerra espiritual en la cual estábamos inmersos. ¿Sí? Pero lo peor de todo no es que vivan las vidas derrotadas y oprimidas por parte del enemigo. Lo peor de todo es que el enemigo, su intención es llevarte a una eternidad sin salida en el infierno. ¿Sí? Y lo está logrando en muchos casos, en muchas vidas. O sea, tienes vidas arruinadas, y no solamente arruinadas, sino también condenadas por la eternidad, víctimas de esta guerra espiritual que no supieron pelear. Así de fuerte estamos. Y luego cuando ves vidas arruinadas, que, oye, tienes problemáticas en matrimonios arruinados, problemas con tus hijos que no sabes resolver, situaciones económicas que estás en el atolladero, problemas en el trabajo, problemas de provisión, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Y por no estar conscientes de esta guerra espiritual, los lleva a estar estupefactos de lo que sucede. ¿Por qué me sucede esto a mí? Si les han visto preguntas que hacen eso. Dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Sí? O sea, no saben exactamente qué pasó y se enojan con el Señor. Cuando no se dan cuenta de que estamos en medio de una guerra espiritual. Lo que hace mucha gente es que culpa a Dios. ¿Por qué permitió eso Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y ese reclamo de mucha gente. ¿Sí? Y el reclamo es una síntoma de que no sabe que está inmerso en una guerra espiritual y no sabe cómo pelear esa guerra en la cual estamos inmersos. Recuerdo una llamada que me hizo una hermana. Me habla conmigo, me habla por teléfono, me dice, Alberto, dice, ¿sabes qué? Ya voy a dejar la fe. Dice, porque la verdad es que Dios no me ayuda. O sea, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con mis hijos y nomás Dios no me ayuda. O sea, no me resuelve la problemática. Y yo, ¿cómo que Dios no te ayuda? A ver, hermanita, ¿estás leyendo la Biblia? No. Sí sabe que en la Biblia Dios da las herramientas para saber cómo resolver las problemáticas en la familia y con los hijos. O sea, ¿cómo puede culparle a Dios de no ayudarle cuando ya le dio el manual de cómo pelear esa guerra? Y cómo defenderse. Y cómo tener la victoria. Pero muchos en su ignorancia, como bien dice Proverbios, a la gente arruina su vida por su propia necedad, sufre las derrotas de la batalla que estamos viviendo y después se enoja contra Dios. Porque tenemos en nuestra concepción inmadura e ignorante, tenemos la idea de que Dios va a venir y resolver como una varita mágica las problemáticas que estamos viviendo. Cuando la concepción bíblica de la vida cristiana es lo que viene a hacer el Señor, viene a entrenar tus manos para la batalla, para que sepas cómo vencer en las diferentes frentes de batalla, en las diferentes áreas de tu vida. Sí. Y si no culpas a Dios, terminas culpando también a tu prójimo de tu miseria. ¿Les ha pasado? Es que mi esposa me hace la vida miserable. Sí. Es que mis papás me hacen la vida de cuadrito. Es que si me hubiera casado con la X o Y. Sí. Empiezan los hubiera. ¿Les ha tocado? Sí. Si tan solo me hubiera casado con fulanito o fulanita en vez de con... Sí. Si me hubiera hecho caso a mis papás. Si tan solo hubiera sido rico. Si tan solo hubiera sido guapo. Pero hay cosas que no se resuelven. Sí. Y la problemática no es solo los hubiera. La problemática es que estamos inmersos en una ignorancia que nos hace estar inconscientes del verdadero problema. El verdadero problema es que hay un enemigo que busca destruirte y llevarte a condenación juntamente con él.
Esa es la verdadera raíz del problema. Sí. Y esta problemática, esta situación de guerra en la cual estamos inmersos todos, toda la humanidad, comenzó desde antes de que el hombre fuera creado. Sí. Es algo que hemos estado viendo en el taller de autoridad. A los que nos están siguiendo ya tienen una noción de cómo nos metimos en esta guerra. Sí. Porque venimos dentro de un contexto en donde fuimos encajados en una trama de un conflicto cósmico, de un conflicto celestial, en donde tenemos que antes de que el hombre fuera creado a un querubín que se rebeló contra Dios, que se llamaba Lucifer. Sí. ¿Saben? Isaías 14, del 12 al 14, puse 145, al 14, dice este pasaje: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, fíjate lo que decía Lucifer en su corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta más alta, a las crestas de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate cuál es la intención del enemigo. Aquí te menciona que él quería levantar su trono. O sea, Dios tenía un trono y dice: yo quiero levantar mi trono, yo quiero gobernar así como Dios gobierna. O sea, él no quería ser una chichincle más de Dios, así como que no quiero más. ¿Por qué? Pues si soy el sello de perfección y de hermosura y de belleza. Y nada más imagínate qué tan glorioso era ese querubín que veía a Dios y se veía a él y era como que pues prácticamente somos lo mismo. A ese nivel, ¿sí? Y él decía: seré semejante al Altísimo. Él quería el gobierno, él quería la autoridad, él quería gobernar como Dios. Sí, y lo que hizo fue ¿cómo se dice cop en español? Una conspiración, una toma de gobierno. Un golpe de Estado, exactamente, un golpe de Estado. Y que la consecuencia es que es expulsado del cielo. Ahí dice que fue derribado al Hades, al Seol. Sí. De hecho, ahí ha hecho, del Hades, del Seol, hizo su fortaleza, la base de su reino. De hecho, por eso Jesús le menciona al enemigo y al reino del enemigo como las puertas. Dice de que las puertas del Hades, del Seol, no prevalecerían contra la iglesia. Hablando del reino del enemigo que tiene su base en el Seol, en el Hades, porque fue derribado y desde ahí opera, ¿sí? Desde ahí trabaja. Y le fue quitado su cargo y se le prohibió operar en el cielo. Sí, fue, como quien dice, despedido y expulsado. Y solamente se le ha permitido y se permite tener audiencia delante de Dios para acusarnos. Sí, por eso no puede hacer nada más dentro del cielo. Y dentro de ese contexto, dentro de esa guerra cósmica donde el enemigo quería gobernar, quería poseer la autoridad que Dios le dio, quería ser rey, quería tener esa autoridad, Dios decide crear al ser humano. ¿Sí? Dios decide crear al ser humano y Dios crea a un ser que combina lo frágil y lo débil de la tierra, porque nos dio cuerpos de tierra, de barro. Dice 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hablando de nuestra composición física débil, ¿sí? Y lo combinó esto frágil con lo fuerte de su espíritu y de su imagen, porque puso en nosotros su espíritu. Dice Génesis 1:27 que fuimos hechos a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y este nuevo ser al cual Dios lo formó de la tierra y sopló su aliento de vida en él, a este nuevo ser le dio algo que el enemigo codiciaba. Autoridad. Luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Escuché eso Satanás decir: ¡ah! Le dio lo que yo quería. O sea, estaba en shock. ¡Ah! ¿Sí? Y lo dice: reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo. Y van a reinar, va a tener autoridad. Yo quería eso. Imagínate. Y luego, el salmista
Salmos 8, del 4 al 8, habla de esta posición tan privilegiada que tiene el ser humano. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, lo puso como Señor de la creación de Dios. ¿Sí? Salmo 115, 16 dice que los cielos pertenecen al Señor. Él gobierna en los cielos. Dice, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Ese es el reino del ser humano. Y lo puso como Señor, lo puso como Rey de la tierra. Imagínate. Hizo eso, Señor. ¿Y qué crees? Nos odia. No solamente nos odia porque tenemos la imagen de Dios y le recordamos a Satanás, a Dios. O sea, nos convertimos en los seres más detestables para Satanás y el centro de su ataque. No solamente porque tenemos la imagen de Dios, sino porque se nos dio aquello que Él codiciaba. ¿Estás consciente de eso? El enemigo no puede hacer nada en contra de Dios directamente. Y aquí, en esta nueva creación, encontró el enfoque donde enfocar todo su odio contra Dios. No puede pelear contra Dios directamente, pero sí puede pelear contra nosotros. Sí. Entre criatura y criatura sí se pueden agarrar a golpes. Sí. Criatura con Dios, no más no. Por eso, cuando Dios le dio al hombre esta autoridad, este reino que es sobre la tierra, Dios le dio la encomienda de que lo protegiera. Sí, he leído en Génesis 2:15, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén y lo puso para que lo cultivara y lo custodiara. ¿Te has preguntado, custodiarlo de qué? Pues qué enemigos había y yo, ¿qué onda? Sí. Dices, ¿cómo que cuidarlo? ¿Cuidarlo de qué? Cuando hablas de cuidar o custodiar algo, estás hablando de que hay peligro. Hay algo que pueda causar problemas, que puede robar, que puede causar daño ahí. Y es que sí había una problemática. Satanás y sus ángeles que estaban sueltos, desterrados del cielo, pero rondeando la tierra. Entonces, imagínate, el hombre, al ser humano, Adán específicamente, se le dio la encomienda de cuidar el reino que se le había dado en contra de los enemigos que estaban rondeando. Adán tenía que tener autoridad para reprender y echar fuera al enemigo en el caso de que se llegara a presentar. Así como Jesús tiene la autoridad, así como viste en los evangelios que echaba fuera al enemigo y demás, Adán tenía la misma autoridad para hacer lo mismo. Lo mismo. Sí. Él podía decir, lárgate aquí, Satanás, y le tenía que obedecer, porque él tenía la autoridad sobre este reino. Sí. Y Dios quería que usara la autoridad que le fue dada para cumplir esta responsabilidad que Dios le dio, la de cuidar este nuevo reino que le había sido encomendado al ser humano. Pero vemos en el relato de Génesis capítulo 3 que el enemigo usurpa el cuerpo de una serpiente y aborda al hombre, Adán y Eva, con un propósito. ¿Qué propósito? Tener una buena charla. Sí, como que estoy aburrido, déjame ver qué onda con esta nueva creación. Sí. No, tenía un propósito. Matarlos, causar su destrucción, separarlos de Dios. Y este sigue siendo el propósito del enemigo. Sigue siendo. O sea, dice, ves en el diálogo que tenía con Eva, Génesis 3, del 13 al 4, dice, a Eva le dijo a la serpiente, dijo Dios, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo, el árbol del bien y del mal. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente le dice, no morirán. ¿Sí? ¿Qué estaba queriendo hacer? Dice, como que cómele para que te mueras. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, o sea, la intención del enemigo, nos dice Jesús que, nos enseña Jesús en Juan 10:10, que es robar, matar y destruir. Y al querer inducir al enemigo que comiera del fruto prohibido para que muriera, lo que estaba queriendo hacer era matarlo. Por eso dice Jesús en Juan 8:44 que Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio lo que quiso es, vamos a matar a estos tipos, ¿sabes? Sí. Y lo que hizo fue lograr que se separara el hombre de Dios y ocasionar su muerte. Sí. La intención de Él es, quiero que entiendas, Él sabe que está destinado a una eternidad de tormento y castigo en el lago de fuego. Sabe que eso Él está ahorita tiene rienda suelta para ir y venir dentro del ámbito espiritual
pero por tiempo limitado. Pero Él sabe que eso va a ser destino. Pero como sabe que es eso, Él te odia tanto que quiere ocasionar en ti la misma condenación que Él sufrió. Y quiere llevarte con Él. ¿Sí? Quiere llevarte al baile y bailar con la más fe. Sí. Mateo 25:41 dice, Jesús a los que condena, Jesús dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, no fue preparado para ti, fue preparado para Satanás y sus ángeles. El enemigo todavía tanto dice, vamos a hacer que sufran la misma condena que yo recibí. Sí. Y ves en el relato de Génesis 3 que Adán falla a la comisión que se le había dado, de defender su reino. O sea, nada más quiero que entiendas. O sea, Adán toleró la rebelión de la serpiente. O sea, toleró que se hablara en contra del edicto de Dios. Cuando Dios dijo, no comas, él te estaba tolerando, escuchando a la serpiente decir, no van a morir. Estaba tolerando la rebelión al edicto que Dios había dado. Y luego consintió la rebelión de su esposa. O sea, y no hizo nada. Estaba así como que... ¿Qué onda con eso? ¿Sí? O sea, dice Génesis 3:6. Así que tomó del fruto y comió a Eva. Dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. O sea, en su función de custodiar, reprobado. ¿Sí? Reprobadísimo. O sea, permitió que la muerte y la destrucción entrara a su reino. No cuidó lo que se le había dado. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, el pecado y la muerte entró por uno. No, y ese uno no es Eva, porque el encargado fue Adán. ¿Estamos conscientes de lo fuerte que es esto? Sí. Y sigue sucediendo, ¿qué crees? Hoy en día la misma problemática. ¿Cómo que sí, sigue sucediendo. Seguimos dejando que la muerte entre en nuestros dominios. ¿Dios te da autoridad sobre algo? ¿Eres autoridad sobre algo? Sí. ¿Eres cabeza de tu familia? ¿Tienes autoridad en tu trabajo y demás? Bueno, igual que Adán, seguimos dejando que la muerte entre en los dominios, en nuestra familia, en nuestros dos hijos, en nuestro trabajo. Y fallamos en pelear esta guerra espiritual que hemos sido llamados a pelear. Y andamos con ¿qué pasó? ¿Por qué mis hijos resultaron así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? O sea, no sabemos, porque nos llevan al baile por nuestra ignorancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva se dejaron engañar y tomaron el fruto que los separaba de Dios y así murieron. Quiero que entiendas esto. La separación, lo que Satanás quería hacer con el hombre era separarlos de Dios y su voluntad, o sea, de su reino. Y lo que terminaron haciendo fue sometiéndose a Satanás y a su voluntad. Con esto permitiéndole reinar en la tierra a través de ellos. Sí, porque al momento de no hacerle caso a la voluntad de Dios, estás haciéndole caso a la voluntad del enemigo. No hay opción in between. Así como, bueno, aquí en ti. No hay opción a medios. Y cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que esta pequeña batalla que se vivió en el jardín de Edén ya se había resuelto, es como que el enemigo ganó, Adán y Eva condenados, bye, de modo. Parecía que la batalla ya había terminado. Pero en medio de esa situación, Dios hace una declaración de guerra que se convirtió en una declaración icónica que ha repercutido hasta el día de hoy. Cuando parecía que el enemigo había vencido, ya logrando matar al hombre, Dios da una esperanza. Dice, no, chicos, esto apenas comienza. Dios le da la primera profecía mesiánica, le dice a la serpiente, pondré una amistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el telón. Wow, fue como que, prepárate.
esto apenas comienza. Sí. Y desde ahí se marca un conflicto que se da en este reino de los hombres entre la serpiente, que es Satanás, y el ser humano. Sí. Satanás seguía odiando a la humanidad, aún a la que utiliza para sus propios propósitos. O sea, el hecho de que el enemigo te utilice no significa que te aman o que le interesas o tiene... No, sí, la única razón por la cual te utiliza o utiliza a los seres humanos es porque lo necesita para poder extender su reino de maldad aquí en la tierra, pero no porque tenga algún interés o lo valora, al contrario, lo que lleva a la perdición. Pero con esta declaración, Dios prometió que una parte de esta humanidad se levantaría en contra del enemigo y lo vencería, acabando con esto su reino de muerte y de destrucción. Fue como que, ¡wow! ¡Hay esperanza! O sea, en medio de esta batalla, vamos a ganar. O sea, le vamos a aplastar la cabeza a la serpiente. ¡Wow! ¿Sí? Y esta profecía se refiere a Cristo, chicos. ¿Cuál viene a ser nuestro campeón? ¿Sí? El león de la tribu de Judá que ha vencido. Pero la Biblia nos enseña que Cristo no es solo Jesús, sino Jesús viene acompañado con todo su cuerpo, es decir, su iglesia. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está hablando, así como Cristo, así como un cuerpo tienes muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también Cristo. Jesús es la cabeza y todos los demás somos parte del cuerpo. Estamos hablando que en Cristo nosotros también nos unimos a esa victoria que Él hizo y podemos tener su victoria. Por eso Jesús hizo una declaración muy fuerte cuando habló de la iglesia. Dijo que las puertas del reino de la muerte no prevalecerían en contra de ella. Las puertas del Hades. ¿Sí? Estoy hablando de donde el enemigo funda su imperio. ¿Sabes qué? Contra mí ni contra mi iglesia va a poder prevalecer. ¿Sí? Vamos a poder arrasar en contra de ellos. Hablando de la tremenda victoria que vamos a tener. Y hemos visto esta guerra con el ser humano desde el inicio. Obviamente con Jesús se vino a arreciar más, pero desde el inicio de la creación del hombre vemos cómo el enemigo ha estado tratando de causar destrucción en el ser humano. Sabemos que trabaja con individuos y con familias, trayendo muerte y destrucción a sus vidas. Ves el primer caso de homicidio con Caín y Abel. Ves los primeros casos de poligamia, ¿sí? En Génesis, de idolatría y demás. Pero también lo ves en la visión macro. Ves cómo trabajó con la generación de Adán hasta lograr la destrucción de toda esa generación. La generación de Adán. O sea, 1000 años trabajando con esa generación hasta llevarlo a la destrucción. O sea, Satanás corrompió la genealogía del hombre con sus híbridos, que viene en Génesis capítulo 6. Enseñó también toda clase de prácticas y rituales detestables que daban más poder al reino del enemigo. Y llevó a corromper al hombre a tal punto que la maldad dominaba el pensamiento del ser humano. Fíjate cómo la expresión que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te imaginas a qué punto llegó la corrupción en la cual estuvo trabajando el enemigo? Y no crees que eso se dio solo, chicos. Era el enemigo trabajando en el hombre para llevarlo a ese grado de corrupción. Y eso ocasionó el diluvio. Y dices, bueno, con el diluvio, borrón y cuenta nueva. Sí, no. Aún después del diluvio, poco a poco llevó las generaciones siguientes después del diluvio para que llegaran al colmo de sus pecados. Tú puedes ver que en la plática que tenía con Abraham, cuando bajó para ver cómo estaban los pecados con esta Sodoma y Gomorra, dice, ¿sabes qué? Están llegando ya al colmo, hay que hacer algo y causar su destrucción. Lo ves también con las naciones de Canaán. O sea, el enemigo había trabajado en esas naciones y las llevó al punto de que no se podía tolerar su maldad ya. Ellos tenían que traer juicio y destrucción a esas naciones. Imagínate. Y no se dio de la noche a la mañana. El enemigo estuvo trabajando en la vida de ellos. Nadie estaba consciente de lo que el enemigo estaba haciendo. ¿No crees que el enemigo se la pasa? ¿No crees que el enemigo tenga tiempo libre? No tiene tiempo libre.
Sí. Nosotros somos su mayor ocupación y su mayor dedicación. También trabajó después de que derroca las naciones de Canaán, empieza a trabajar con la nación de Israel. Sí. El pueblo de Israel también vemos que en él se llevó el proceso de corrupción que lo llevó a traer juicio sobre sus vidas. Primero el exilio de Babilonia y la eventual diáspora a todas las naciones después de haber rechazado al Mesías. ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Qué fue lo que pasó eso? El enemigo había trabajado con el pueblo de Israel trayendo esa destrucción sobre sus vidas. Hemos visto también cómo trabaja con la iglesia institucional. Con la iglesia trabajó sin parar hasta lograr la tremenda corrupción que se vio durante la Edad Media. Así donde tenemos que el cristiano perseguía a los que leían la Biblia, imagínate, sí, la iglesia oficial. Con la Reforma también ha trabajado sin parar hasta lograr la apostasía que caracteriza a muchas iglesias que surgieron en la Reforma, como la iglesia luterana, episcopal y demás. Y dice, ¿cómo? Ordenando lesbianos, matrimonios homosexuales, o sea, así esa corrupción, ¿sí? Ya no compartiendo el evangelio, asociándose con gente de otras religiones y demás. Y sigue trabajando en la sociedad actual, chicos, en la cual estamos viviendo. El enemigo no ha parado. Y le está llevando al mismo proceso de descomposición que culminará con el anticristo gobernando sobre el mundo entero y los juicios que va Dios a desatar sobre la tierra. Sigue trabajando. Sí. Pero es en el Nuevo Testamento en donde Dios saca a relucir la verdadera dimensión de la guerra espiritual en la cual estamos involucrados todos. ¿Qué vino a hacer? Antes, en el Antiguo Testamento, la guerra estaba velada. El enemigo permanecía oculto y solo se peleaba contra los personajes que él utilizaba. ¿Sí? O sea, la gente no estaba muy consciente de la existencia de Satanás. No era como que, sí, el enemigo está queriendo... No, era con quien se peleaba era con los personajes que el enemigo utilizaba. Los enemigos eran los personajes, los pueblos que el enemigo controlaba y utilizaba. No, o sea, no pensaban en, oye, vamos a ganar los filisteos para Cristo. Sí, era, vamos a destruir a los filisteos. ¿Sí me explico? No estaban conscientes de la guerra espiritual, no, porque la guerra no era frontal contra los demonios, sino indirecta. Pues no tenían el poder para confrontar directamente al enemigo. Satanás todavía tenía el poder sobre todo ser humano por causa del pecado que todavía no había sido perdonado en sus vidas. Sí, lo único que podíamos hacer era aplacar la corrupción destruyendo a los que se asociaban con el enemigo. ¿Sí me explico? Pero con la venida del Mesías comienza la verdadera guerra. Ahora sí, la guerra frontal. Lucas, fíjate lo emocionante. Aquí es donde ves en Jesús cómo sale lo varonil, la testosterona, como decimos muchos, ¿no? La ansia de guerra, así, vamos a armar aquí los trancazos. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 12, del 45 al 41. Dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que estuviera ardiendo. Dices, ¡ay, Jesús, no! Todos los hombres, ¡ya! Sí. Dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de comenzar la confrontación, ahora sí, en otro nivel, chicos. Dice, pero como tengo que pasar por la prueba del bautismo, y cuánto angustia siento hasta que se cumpla. Lo recalca. Dice, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. O sea, está hablando de que vengo a traer guerra. Eso lo recalca también en Mateo 10, 34, que dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Dices, oh my goodness, el príncipe de paz trayendo guerra. A veces la guerra es necesaria. Sí, y tenemos que aprender a pelear. De hecho, a veces la paz es contraproducente. De hecho, dice la Biblia en Apocalipsis que en Daniel, que el anticristo por medio de la paz va a destruir a muchos. Imagínate, por medio de la paz. Y lo que hace Jesús es que con el Nuevo Testamento, lo que hace es que abre la cortina y exhibe los verdaderos actores de esta guerra en la cual estamos todos involucrados. Abre la cortina. Chicos, este es el verdadero enemigo que ha estado oprimiendo sus vidas todo este tiempo. Sí. En el Antiguo Testamento se había visto vislumbres de esta guerra espiritual de aquí y allá. Ves en Daniel cómo estaban peleando el príncipe de Persia contra los ángeles y demás. Y ves a Eliseo con los ángeles que lo están protegiendo de los ejércitos que los rodeaban. Pero no era el enfoque ni dominaba todo el espectro de la revelación. Era más una lucha contra el mundo físico,
Sí. Pero en el Nuevo Testamento se trae una revelación clara en donde la guerra no es contra el ser humano, sino contra los ejércitos espirituales de maldad. Efesios 6:12 lo pone de esta forma. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estas fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¡Oh! ¿Sí te das cuenta cómo lo pones todo? De que, ¡oh! O sea, ya los descubrimos. Ya sabemos quién está detrás de este asunto. Se lo leo otra vez, está bien fuerte. Dice... No, es que quiero que te imagines esto. Cuando está hablando de autoridades y gobernadores en un mundo espiritual, está hablando de las diferentes jerarquías de ángeles, querubines y más que se revelaron juntamente con Satanás y que están operando en este mundo físico. Sí. Hay rangos. O sea, a ti no te va a atacar cualquier demonio. Va a haber diferentes rangos con diferentes funciones. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¡Wow! 2 Corintios 4:4 habla de esta, ahonda más Pablo en esta revelación y dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, habla cómo estas huestes de maldad operan para cegar el entendimiento de la gente que no conoce a Cristo, que lo rechaza. Dices, ¿cómo o por qué sucede esto? Hay una guerra espiritual involucrada en todo esto. Por eso, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, Pablo dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, no peleamos físico, chicos. Sí, no nos agarramos a golpes. Sí, aunque pueda haber tiempo para eso. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Está hablando del tipo de pelea que tenemos y las armas que tenemos que son espirituales. Entonces, cuando lo que hace el enemigo, lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento es abre la cortina y saca a relucir quiénes son los verdaderos actores de esta guerra. Y dice, hey, no es el prójimo, Satanás y sus huestes de maldad. Y luego te hace ver el Señor que el ser humano no es tu enemigo, sino que son presos de guerra por quienes tienes que luchar para librar. Sí, y eso es donde cambia todo el juego de todo el paradigma. O sea, el ser humano ya no se convierte en tu enemigo, sino que es el botín de guerra. Son los presos de guerra que hemos sido llamados a liberar. Hechos 26, del 17 al 18, Jesús lo pone de esta forma cuando llama a Pablo para que predique el evangelio. Dice Jesús a Pablo, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate cómo dice, ¿sabes qué? La guerra es contra Satanás para librar al ser humano de su potestad. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y esto también lo repite Jesús en Lucas 4, del 18 al 19, cuando habla de la unción que recibió. Fíjate lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del enemigo. Y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de quién? Del enemigo. A predicar el año agradable, el Señor está hablando. Chicos, ¿estaban cautivos? Venimos a predicar libertad. Sí. Te estamos dando la oportunidad de pasar de este cautiverio que estabas viviendo bajo el yugo del enemigo a una vida de libertad en Cristo. Sí. Proverbios 24:11 lo pone de esta forma. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligros de la muerte. Hablando de nuestro llamado ahora a rescatar al ser humano. No pelear contra el ser humano, sino a rescatar al ser humano de esta guerra del dominio del enemigo. Pero por eso en esta dispensación se nos ordena amar al ser humano que se presenta como tu enemigo. Porque tú en teoría sabes que no es tu enemigo. Jesús te ordena, dice, ¿has oído que en la ley se dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tus enemigos.
ora por los que te persiguen. Dice Jesús, ¿por qué? Porque ellos no son tus enemigos, son cautivos de guerra que tú tienes que llamar a libertad. Sí. Me dice, pero me destruyeron me robaron mi carro, me hicieron cosas. Chicos, cuando estamos en medio de una guerra, o sea, no quieras pasar, o sea, ¿se han visto las escenas de guerra en las películas donde estás ahí en las trincheras y demás? No quieres pasar con tu tecito así y pasarte la cómoda y que estamos en guerra, chicos. Sí. Ay, le pegaron a mi tacita y, o sea, prepárate y estás dispuesto a pelear contra todo y con todo. Por eso Jesús nos dice y nos unimos a esta guerra, chicos, porque lo que vino a hacer Jesús era a confrontar al enemigo y destruir las obras del enemigo. Y tú y yo, por ser parte de su bando, en teoría, somos parte de su equipo. Dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces tú y yo estamos metidos en esta guerra. ¿Sí? Somos llamados o nos unimos al equipo de Cristo para pelear por la gente. Y la Biblia, en medio de esta guerra que trae a relucir el Nuevo Testamento, donde se nos enseña que ahora es una guerra contra, que siempre ha sido una guerra con el mundo espiritual y ya se nos da las herramientas espirituales para pelear. Por eso tú ves que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos exhorta a estar atentos de esta guerra. O sea, tú no puedes vivir como si esto fuera un día de campo en medio de las balas cruzando, sí, en ese campo. Sí, como que, ay, hijitos, vamos a poner aquí la cesta del picnic y vamos a disfrutar. No, chicos, es busca refugio, es prepárate, es dónde está el enemigo, no estamos en plan de disfrutar, chicos, pero muchos así viven, porque no están conscientes de la guerra espiritual que tenemos. ¿Sí? Y dice 1 Pedro 5 del 8 al 9, fíjate lo que dice, la exhortación de Pedro, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Les suena, chicos, a guerra? Claro, es como que ¿por dónde viene el guamazo? ¿De dónde están? ¿Sí? O sea, tú cuando llegas a un lugar y primero tratas de ubicar al enemigo, ¿sí? Para poder armar tu trinchera, tu guarida y todo eso. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 8, habla de esta actitud de estar alerta. Dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Dice, así es que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Los que no están, los ignorantes, los que no conocen a Dios, están así, dormidos, inconscientes de la terrible guerra en la cual estamos. Tú y yo sabemos más, sabemos mejor. Y sabemos que estamos en medio de una guerra. Dice, manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. En la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos con la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Hablando de, prepárate para la guerra, chicos. Escudo, armas. ¿Sí me explico? Y ese donde dice, oye, Alberto, entonces tenemos que estar todos paranoicos. Sí y no. Sí y no. No, ¿en qué sentido? No debemos ser paranoicos como quien no conoce al enemigo y no sabe cómo opera y por lo mismo nomás no latina. ¿Sí han visto esas películas donde peleas y cantinflas y todas esas donde están así, no saben, ni ven, ni levantan los ojos, pero están ahí viendo ahí como a ver qué le pega? ¿Sí han visto? Así muchos andamos, chicos, en serio. Nomás dices, este tipo, nomás. Dijiste igual. Sí, o sea, ¿has visto a boxear a alguien que no sabe que es su primera vez? O sea, así, está así, no le tira. Yo recuerdo cuando de niño me pusieron los guantes y lo primero que hice para pelear era cerrar los ojos y era así. Ay, no. Pues sí, dices, oye, me van al guamazo, pues yo no cierro, ¿no? Mi papá me platicaba que
En la primaria donde él estaba, pues era una primaria conflictiva. Oye, él era Es que conflictivo. tu papá fue boxeador. Bueno, en la primaria conflictiva, a él siempre le ponían sus catorrazos. Le ponían. Sí, siempre. A tal punto que dijo, tengo que hacer algo al respecto. Y se metió al box. Y aprendió a pelear. De ahí en adelante, era cuidado con el que se metiera con él. Sí. Y hasta que lo se batear. Y así al que no sé. Sí. Pero muchos estamos así. De hecho, 1 Corintios 9, 26 lo pone este ejemplo. Dice, así que no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. ¿Sabes cómo das golpes al aire? Cuando no sabes contra qué y estás tratando de pegarle así a lo que venga, órale. Sí. Y así están muchos. O sea, tenemos a los que, por ejemplo, por no saber la guerra espiritual, están así paranoicos en su ignorancia, viendo demonios en todas partes. Sí. Y queriendo liberar a todo el mundo, porque pues lo único que sabe. Sí. Y hay una problemática así como que, oye, estoy deprimido, es un demonio de depresión. Vamos a ver. Sí. Oye, ¿qué es? Reprobé el examen. Un demonio de ignorancia. Vamos a ver, perdón. O sea, nunca estudia. Para todo es así, ¿qué onda? Son los que están así pegando, a ver qué le tira, a ver qué le pega. Sí, es en serio. Se mata de hambre porque para todo, o sea, la solución es el ayuno y la oración. Sí, como que lo ves todo desfigurado y más. No, es que la guerra espiritual. No, hombre, chavo, tienes que saber cómo se pelea la guerra espiritual. O tienes el caso del que vive, el cristiano que vive todo temeroso pensando que el enemigo lo va a matar, a enfermar o destruir a placer cuando el enemigo quiera. Sí. Recuerdo, o sea, cuando sabes las reglas del juego, o sea, el enemigo te hace los mandados, pero tienes que saber pelear. Sí. Cuando no, eres presa fácil. Hay una anécdota que le comparto en el de perturbación y posesión demoníaca, si no recuerdo, donde estaba en un viaje que el Señor me dio la oportunidad de hacer a Alemania, y en la casa donde estaba hospedando, una noche soñé donde un demonio se me aparecía y me agarraba de la camisa y me amenazaba con destruir. Entonces me agarra así y me estaba así colgando así y estaba insultándome y amenazándome y como que me iba a amenazar. De repente lo veo y que me botó de la risa. Ja, 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 ja. Y estaba así botado de la risa a punto de hacerme pipí de la risa porque le estaba diciendo, ¿crees que no sé las reglas del juego? ¿Crees que me puedes hacer algo sin que mi papá no te dé permiso? ¿Crees que no sé que no puede hacerme nada? ¿Crees que y estaba así atacado de la risa? Y me llevaba así en su furia y en su enojo, me llevaba de un cuarto a otro arrastrándome y estaba nada más atacándome la risa viendo su cara. Y yo me despierto del sueño y digo, ¿qué onda con ese sueño? Y yo, pues bueno, estuvo divertido. Y en el desayuno me encuentro que una hermanita que estaba viviendo una situación donde en su cuarto, en la noche, veía sombras. Y estaba toda amedrentada. Es que sí, y si el enemigo me quita la vida, si me mata, y muchos viven así temerosos, amedrentados y demás, porque no saben cómo pelear, no saben las reglas del juego. Sí. Y viven acobardados y amedrentados por parte del enemigo. Cuando sabes las reglas del juego, estás alerta, pero no actúas así. Estás alerta. Sabes cómo pelear y sabes qué medidas tomar. No bajas la guardia, pero sabes cuándo tirar el trancazo y directo y certero. Sí, ya le apuntas, ya no cierras el ojo. Ya órale. Sí. Por eso, en 2 Corintios 2:12, o sea, cuando sabes ya cómo opera el enemigo, te mantienes alerta en las diferentes frentes. Pablo, consciente de cómo operaba el enemigo, da un golpe certero y da una instrucción a la iglesia. Dice, chicos, hagan esto. Y Pablo dice, les da una instrucción, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Dices, órale, ¿sabes qué? Aquí no fue como que, chicos, háganse una oración y vamos a... chicos, una sencilla instrucción. En ese caso era, chicos, todos como iglesia perdonan a este hermano. Ya, con eso, un golpe certero. Sí. Proverbios
24:11 nos habla de esta guerra. Nos dice cómo se debe pelear la batalla. Dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. Y muchos vivimos ignorantes de cómo pelear esta guerra. Dice, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. ¿Cómo se pelea, chicos? ¿Cómo se pelea? ¿Estamos en una guerra? Sí. ¿Ya sabes cómo se pelea? ¿Ya sabes las estrategias que tenemos? ¿Ya sabes las armas? Así como que no. Dice, no sé ni cómo he sobrevivido todo ese tiempo. Dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dirección sabia. Y es lo que vamos a aprender, chicos. Vamos a aprender contra qué estamos peleando, cómo es nuestro enemigo, los frentes de batalla que debe estar alerta, las armas de nuestro ejército y cómo lograr las victorias. ¿Sí? Cómo el enemigo logra también sus victorias. Tenemos la ventaja de que Jesús va al mando. Él es nuestro comandante. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Josué? Tremendo presencia. O sea, él habla de cómo Josué estaba dirigiendo las armas en el mundo físico, pero la verdad quien estaba dirigiendo todo, los ejércitos espirituales y físicos, era Jesús. Dice en Josué 5, del 13 al 14, que cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Fíjate. Y no lo tenía, chicos, de adorno, chicos. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? ¿Eres tigre o rayado? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Oh, ¿escuchas eso? Entonces Josué cayó rostro en tierra con él ante él en reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quiere que haga tu siervo? Oh, ¿qué es eso? Así es. Jesús va delante de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro comandante. Él nos dice cómo pelear. Él sigue siendo el que nos dirige en la batalla. Sí. Y tenemos la ventaja de que Él ya venció al enemigo. Y Él nos dice cómo seguir venciendo en nuestras vidas al enemigo. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Qué genial, qué genial. Hace me imagino a Jesús como que crucificado así, nomás, y era como que nomás, como que todavía no se dan cuenta, ¿verdad? Todavía no se dan cuenta. Sabiendo que era toda una trampa para que el enemigo se hiciera harakiri y firmara su derrota. Es muy importante entonces estar conscientes de la guerra espiritual, pero es importante no solo por tu bienestar presente, chicos, porque el enemigo va a querer llevarte a la ruina financiera, destruir tu matrimonio, destruir tu vida, que te vaya mal, o sea, que sufras las consecuencias de tus decisiones pecaminosas. Quiere destruirte aquí, pero no solamente aquí, quiere llevarte a una eternidad en el infierno juntamente con él. Es decir, tu eternidad está en juego. ¿Sabes? En la Biblia se menciona, nos habla de que debemos de pelear la batalla de la fe. ¿Qué se ocurre con eso de batalla de la fe? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:12. Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Batalla de la fe. Muchos invitamos a la gente a la fe y le decimos todo va a estar tranquilo, todo va a estar genial cuando venga. Y es como que, ¡ay, había una batalla! Sí, es una batalla, chicos. La Biblia es muy clara acerca de esta batalla. Y la Biblia menciona que esta batalla de la fe es con el fin de obtener la salvación de nuestra fe. Dice 1 Pedro 1:9 que obteniendo el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y es aquí donde mucha gente dice, oye, ¿entonces se puede perder o no se puede perder la salvación? Porque parecía que en esta batalla, al momento de hablar de meternos en la batalla para mantener la fe, porque si no, pues obviamente, pues no, la pierdes. Se pierde la fe, estamos diciendo esto, se pierde la salvación. Mira, déjame aclararte eso. Sí, y eso te va a ayudar a resolver muchos asuntos en esta vida. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mira, para Dios no se pierde.
¿Sí? Él sabe quién es verdaderamente suyo y quién no. Y Él sabe quién llegará hasta el final. Él ya sabe. Entonces, cuando tú haces una decisión, o sea, no, hijito, tú realmente vas a saltar más adelantito. ¿Sí? Y Él sabe quién es y quién no. 2 Timoteo 2:19 habla de que Él conoce a los que son suyos realmente. ¿Sí? Él es el que los conoce, los identifica. Para nosotros, en nuestra vida física, lo que vemos aquí, a nuestra conducta es, sí se puede perder. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos. O sea, tú haces una decisión por Cristo, profesas una fe y ya eres salvo. ¿Sí? Pero no conocemos realmente lo que sucede en tu corazón. ¿Sí? No sabemos realmente si hubo una verdadera o genuina conversión. No sabemos realmente quién nació de nuevo o no. Solamente vemos lo de afuera. Entonces, para nosotros, si se aparta es, pues conoció al Señor, profesó una fe, caminó con Él y se apartó. Entonces, sí. Y aún así es muy complicado. Porque puede ser que, oye, la carnalidad que tú ves en tu hermano sea por la etapa de crecimiento espiritual en la que se encuentra. Si sabes que en 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla de que los niños en Cristo son carnales, como si fueran unos inconversos. Entonces puede ser que sí haya nacido nuevo, pero por la etapa espiritual en la cual se encuentra no ves ninguna diferencia. O puede ser que la carnalidad que estás viendo en el hermano sea algo normal porque realmente nunca nació de nuevo. Y no hay mejoría. En teoría, si nació de nuevo, eventualmente va a haber mejoría. Puede ser que tu pecado, por ejemplo, cuando una persona cae en pecado, puede hacer que sea un momento de debilidad del cual se va a levantar o te vas a levantar porque realmente naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, vas a levantarte, como viene en 1 Juan 2:1 y Proverbios 24:16 o Galatas 1:6. 6:1, perdón. O sea, si caíste y realmente eres nacido de nuevo, te levantas. 7 veces cae justo y se levanta. O puede ser que su pecado, esa caída que tuvo, sea una señal de que realmente nunca se convirtió y que realmente necesita llamársele para una verdadera conversión. Como viene en Santiago 5 o 1 Corintios 6, del 9 al 10. Por eso es muy complicado para nosotros. ¿Sí? Entonces, para nosotros, a nuestra vista, sí se puede perder. Porque realmente no sabemos quién sí se entregó genuinamente al Señor y quién no. Eso es un asunto entre tú y Dios. ¿Sí? Por eso dice Pablo, pruébate en la fe. ¿Sí? ¿Y cómo sabes realmente que naciste de nuevo? Porque obedeces sus mandamientos y te mantienes firme en la fe. ¿Sí? Pero si te abandonas la fe, señal de que a nuestros ojos la perdiste, a los ojos de Dios nunca fuiste. ¿Sí? Como viene en 2 Timoteo 2, del 17 al 19. Fíjate lo que dice. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Está hablando Pablo de personas que se desviaron. Dice que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornaron la fe de algunos. Fíjate cómo está diciendo Pablo que ellos se desviaron y se llevaron consigo a montones. Luego dice, pero el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce los suyos, y esta otra, que se aparte de maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Está hablando, ¿sabes qué? Pero Dios sabe quiénes sí son suyos. Sí. Él conoce ya de antemano eso. Pero tú sabes que una señal de que realmente nunca fueron salvos es que se apartaron. O a nuestros ojos, que se perdieron la fe. Sí. 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice Pablo, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, asimismo recibieron y en el cual se mantienen firmes. Dice Pablo, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Es decir, te está diciendo, si no permaneces en la fe, creíste en vano, no eres salvo. Tú pudiste haber aceptado al Señor y todos se declararon ese hermano y toda la cosa y demás, pero más adelante, bye bye. Sí. Se saca a relucir realmente si era o no cristiano. Entonces, cuando abandona la fe, sabes que nunca fe o la perdió. O cuando se entrega al pecado. Fíjate, la salvación no se pierde y no se puede perder por pecar, chicos. Acuérdense de esto. Se pierde cuando, o se muestra realmente si realmente fue salvo o no, cuando deja esa actitud de arrepentimiento en su vida. Ese deseo de agradar a Dios en su vida. Sí. Dice en Filipenses 3, de 18 al 19, hablando Pablo de cristianos. Dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito esto hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de los que es vergüenza. Solo piensan en el terrenal.
Hablando de cristianos que van camino de destrucción, qué fuerte. Sí. Gálatas 5:21, Pablo les advierte a los cristianos. Les dice, acerca de las cuales os amonesto, habla acerca de las obras de la carne. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando Pablo, hey, no te fíes. Sí. Si tú realmente profesas haber nacido de nuevo, tú vas a dejar o vas a estar abandonando las obras de la carne. Si permaneces en ellas, como ya te lo advertí, no heredarás el reino de Dios. Fíjate. Hablando de que soy, oye, realmente, ¿cómo sé si una persona es salva? No? Es, si abandona la fe, sabemos que no. Si se aparta, si se entrega al pecado, si deja la vida de arrepentimiento, la vida de sumisión al Señor, ¿no? Entonces el enemigo va a querer llevarte a una, a otra o ambas. ¿Sí? Él va a querer hacerte claudicar en la fe. Él va a querer llevarte a vivir una vida de licencia abierta al pecado. Sí. Por eso, chicos, mantenerte en la fe, ¿sabes qué va a requerir? Que aprendas a pelear. Vóytelas. Que aprendas a pelear por ti y por otros. Quiero que entiendas esto. Los elegidos llegarán al final gracias a la guerra espiritual que ellos y otros hicieron a su favor. ¿Cómo llegaste? Así como que llegaste a mantenerte hasta el final por la guerra espiritual que yo libré por mí y que otros libraban por mí. Sí. Porque la elección, chicos, oye, es que yo fui elegido por Dios. No, la elección no te exenta de la guerra, no te da un pase directo. Ah, pues ya fui elegido por Dios. No, la elección simplemente muestra quiénes fueron los que vencieron en medio de la guerra. Es simplemente el conocimiento de Dios de antemano de quiénes son los que vencedores. Fíjate, quiero que entiendas el contexto de esto. Primera Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Está hablando de personas que profesaron la fe en Cristo. ¿Sí? Que dijeron, ¿ya son salvos? Pablo dijo, ya chicos, ustedes no van a perder la salvación, todo va a estar bien, ya aceptaron a Cristo, todo chido. ¿Qué dijo Pablo? No. ¿Sabes qué estaba angustiado Pablo? Estaba angustiado porque ellos habían hecho una profesión de fe, estaba consciente Pablo de la guerra espiritual que estaban viviendo. Dijo, estos a lo mejor no sobrevivieron a la guerra espiritual y claudicaron. Fíjate cómo se lee esto. Dice Pablo hablando de su preocupación por los de Tesalonicenses. Dice, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más de la angustia que vivían, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo para que los visitara. O sea, que chico, Timoteo, déjate con ellos. Sí. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Fíjate, ¿para qué los envió? Los envió para alentarlos en la fe, fortalecerlos y ayudarlos a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero a ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esa razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. ¿Cómo? Pablo, ¿estabas creyendo que yo podía perder la salvación, que podía perder la fe? Pablo dice, sí. Sí. Fíjate lo que dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Está diciendo, Pablo estaba tan consciente de la guerra espiritual que sabía, ¿sabes qué? El enemigo está acechando, o sea, la salvación es fácil recibirla. Implica una guerra, pero ya que la recibes, el problema es mantenerla. Pablo sabía que había una guerra espiritual donde el enemigo quería arrebatar la fe de ellos. Y él sabía que, fíjate lo que dice, Pablo sabía que aquí la guerra espiritual, aparte de la oración, era, hay que ir y fortalecerlos en la fe. Animarlos. Porque si no, estos no van a aguantar. Imagínate, así estaban los tranquesos. Qué fuerte, ¿no? Y está hablando de cómo el tentador estaba así como que, chicos, creo que no van a aguantar la guerra espiritual, les están tupiendo, pero bonito.
¿Sí te das cuenta de la preocupación de Pablo? Sí. Fíjate también la preocupación de Pablo con los de Corintios. Fíjate la preocupación. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¡Oh! ¿Está consciente Pablo de que así la serpiente como engañó a Eva estaba trabajando en ellos para desviarlos de su fe en Cristo? Dice, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad, chicos. O sea, se lo están tupiendo el enemigo. ¿Si estás consciente de la preocupación de Pablo ante la guerra espiritual que estaba viviendo? Sí. Por eso Pablo nos exhortaba a nosotros, chicos. O sea, mantenerte en la fe va a implicar guerra espiritual. O sea, mantener la salvación va a implicar guerra espiritual. Por eso dice en Efesios 6 del 10 al 13. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y no crees que Pablo está haciendo como que, bueno, y si no la pongo, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Ándale, inténtalo. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Está diciendo que si llega el día malo y no tiene la armadura, llega el día de ataque del enemigo y no tiene la armadura, va a hacer que claudiques en la fe. Dice que te desvíes en la fe y dejes de creer en Cristo, o que sigues siendo en Cristo pero ya te desvió en el pecado. Te apartó de un corazón fiel a Cristo. Por eso Hebreos 13:13 nos habla de esa protección que debemos tener unos con otros. Dice el autor de Hebreos, adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y eso se lo dice entre cristianos. Chicos, adviértanse, estamos en una guerra espiritual. Que no haya víctimas de guerra entre nosotros, ganados por el enemigo, engañados por el Satanás. ¿Por qué crees que Pablo al final de sus días, ya cuando estaba próximo a morir, Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la guerra, me he mantenido en la fe? ¿Tú crees que no hubo tentaciones para claudicar en la fe? ¿Tú crees que no hubo pruebas, dificultades, angustias, en donde... ¿Ahora entiendes la guerra que estamos viviendo? ¿Tú ya eres cristiano? Bien. Pero el enemigo nos ha dado por vencido contigo. Va a querer llevar a que claudiques en la fe, a tomar de ti la salvación que has recibido en Cristo, si es que eso fuera posible. Si eres elegido, vas a saber pelear y vas a vencer. Sí. Por eso, chicos, en la Biblia dice que los que llegan al final de sus vidas con fe, manteniéndose firmes en la fe, ¿sabes cómo se les llama en la Biblia? ¿Suertudos? Ay, llegué. Sí. ¿Cómo se les llama? Vencedores. Al que decide. Vencedores. Dice, a los que mantuvieron la fe, mantuvieron las obras de Cristo en sus vidas, se les llama vencedores. ¿Por qué? Porque, recibir la salvación es fácil, chicos, es un regalo. Mantenerte en ella requiere destrezas de guerra que tienes que desarrollar. Tienes que aprender a pelear. Si no te llevan al baile. ¿Se explicó? Por eso dice en Apocalipsis 2, y te lo repite 7 veces, de hecho más de 7 veces, dice, al que venciere,
Le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer el maná escondido. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré de su nombre el libro su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. La salvación es gratis, chicos. La recibes. Mantenerte en ella. Mantenerte fiel hasta el final. Necesitas forzosamente saber cómo pelear esta guerra espiritual. ¿Y sabes qué hace la guerra espiritual, chicos? La guerra espiritual saca a relucir quién verdaderamente es de Él y quién no. Uy, saca a relucir quién realmente fue de Él y quién no. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1, 17. Fíjate lo que dice. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Está diciendo, las pruebas, chicos, van a querer decir realmente si lo que tienes en ti es fe o no, porque la fe genuina va a producir esa estamina y esa habilidad para poder pelear y vencer en medio de la guerra espiritual que tenemos. Sí. Por eso, quiero que entiendas esto. Tenemos que estar conscientes de esta guerra espiritual que estamos viviendo. Por ti, como dice Pablo, he peleado la buena batalla, me mantuve fiel en la fe. Por tu salvación y por la salvación de otros. Así como Pablo estaba angustiado por los de Tesalonicenses o por los de Corintio. Chicos, estamos orando por ustedes. O sea, estamos ayudándolos, edificándonos en la fe. Porque no sabes qué tantas cosas... O sea, no, Dios en su voluntad ha decidido que los elegidos lleguen hasta el fin en medio de esta guerra espiritual. Por medio de esta guerra espiritual que todos tenemos que librar y luchar unos por otros. Tú no sabes qué tanto de lo que has hecho por otras personas fue determinante para que ellos fueran salvos o se mantengan en la salvación. Sí, y va a ser determinante. Es importante, chicos, todo esto. Entonces, y esto especialmente por la verdad, porque de ello depende el bienestar, no solamente tuyo, sino de los tuyos. Sí. Tú estás como cabeza de tu familia. Si eres papá soltero, mamá soltera, padre de familia. ¿Eres autoridad sobre alguno? ¿Tienes dominio sobre gente a tu alrededor? Al igual que Adán, has sido puesto para guardar lo que Dios te ha dado del ataque del enemigo. Chígate, al igual que Adán. Dios te pone una familia y te da la familia para que la cultives y la custodies. Te da una esposa para que la cultives y la custodies. Te da unos hijos. Te da un trabajo. Te da una vida para que lo cultives y lo custodies. Al igual que Adán, has sido puesto para guardar lo que Dios te ha dado del ataque. Te ha puesto para guardar lo que Dios te ha dado del ataque del enemigo. ¿Estás consciente? La exhortación de Nehemías y quiero que entiendan esto, es especialmente para nosotros. Y eso aplica principalmente para el varón. Realmente la mujer es más sensible a Dios. Gracias a Dios por las mujeres. Son más sensibles a escuchar su voz o buscar lo demás, y el varón es más, procrastina un poco más y, sí. Pero la exhortación a Nehemías es también para nosotros cuando dice Nehemías a la gente que cuando estaba en una situación de guerra, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Esta guerra espiritual no solamente es para ti, es para los tuyos. Y tú, si te has puesto como cabeza de tu casa, de tu familia y demás,
Tú tienes la responsabilidad de dirigir esta guerra espiritual. Y no puedes cometer la misma babosada de Adán. Ves que está entrando la serpiente y tú... Está hablando tu esposa, tus hijos, y tú... ¿No puedes hacer lo mismo? La revelación en relación a su venida, Jesús da la idea que aplica también este tema. Lucas 12, del 39 al 34 al 40 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Y me fascina cómo Jesús pone esto porque arroja de nueva cuenta la responsabilidad sobre el líder de la familia. Le dice, tú eres el responsable. Eres el responsable. Sí. Oye, que te han puesto una zarandeada en tu familia, en tus hijos y demás. No es por culpa de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer en la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. No es por culpa de Dios. Es por tu ignorancia. Porque no has cumplido tu responsabilidad. Porque no has guardado, no es consciente de esta guerra. Entonces con esto concluimos, chicos. No puedes vivir como el resto del mundo, que no esté consciente de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Tienes que ser alerta. No paranoicos como quien no sabe pelear la guerra, sino conscientes, sobrios, pero alerta. Y tenemos que ser conscientes no solamente de la guerra en la cual estamos involucrados, sino de la importancia. Tu fe, tu salvación, la de los tuyos, tu bienestar, depende que sepas pelear esta guerra. Qué fuerte, ¿no? Y quiero hacer una invitación a los que nos están sintonizando que tal vez no se han entregado todavía a Cristo. Déjame hacerte esta invitación. La Biblia menciona que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, a darte una vida eterna. Porque estamos metidos en una problemática. Todos somos pecadores. Y hemos pecado en contra de Dios. Y la paga del pecado contra Dios se paga, tan severa es, tan grave es pecar contra Dios, que se paga por una eternidad en el infierno. Pero el Señor te ama tanto que no quiere que mueras. Y Él cargó el precio de tu pecado en la cruz, pagando en Él mismo la condena que tú y yo merecíamos. Y lo que quiere el Señor ahora es ofrecerte el perdón de pecados, la vida eterna, si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida a Él, a su señoría, para hacer su voluntad. No porque quiera dominarte, sino porque quiere enseñarte cómo hacer lo correcto, por bien tuyo. Si estás dispuesto a rendir tu vida y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, puedes invocar su nombre para recibir la salvación. Si quieres hacerlo, yo te puedo guiar en esa oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, invoco tu nombre y te pido que me salves de mis pecados. Perdóname por haber seguido mis propios caminos y no los tuyos, pero hoy te rindo mi vida, te la entrego y te acepto como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy recibo tu regalo de la vida eterna, Señor. Bueno. Si tú hiciste esta oración genuinamente, se va a manifestar. Tienes que hacer obras que muestren tu verdadero arrepentimiento. Si no, fue una mera oración que no tiene efecto. Un corazón arrepentido, con fe, lo que produce esta salvación. Y si quieres mostrar tu arrepentimiento, tienes que empezar a leer la Biblia. Te recomendamos que comiences desde el Nuevo Testamento y empieces a obedecerla y te comiences a congregar, que busques una iglesia a tu alrededor, cristiana, que enseñe la verdad y empiezas a congregarte. Y a todos los demás, ¿estamos listos, chicos? Espero que salgamos de aquí conscientes de la tremenda situación que estamos viviendo. No podemos estar ignorantes. Sí, no quiero que vivan en Babilonia, no quiero que estén en el campo así sentaditos en el jardín como que, ay, que el picnic, hermanito, no vamos a hacer nada, y las balas cruzando por king. Sí, muchos han sobrevivido hasta ahorita de puro milagro, por la pura gracia de Dios. Sí, y los golpes que han encestado al enemigo ha sido nada más por puro chiripazo de que le pegaste y ay, le pegué a alguien, sí, y no supieron ni cómo, ni qué. Sí, vamos a aprender a pelear
con sabiduría, con entendimiento. Vamos a conocer las reglas de juego. ¿Por qué que estén conscientes de eso? El enemigo está al acecho, buscando devorarte a ti y a tu familia, a los tuyos. Sí. Vamos a ver que el Señor nos ayude y nos lleve en este proceso de entendimiento, de conocer esta guerra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dado la enseñanza que necesitamos, Señor, para poder vencer en la lucha que estamos inmersos, Señor. Gracias, Padre, por alertarnos a la condición de guerra que estamos viviendo todos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas sabios para la guerra, Señor. Señor, tu palabra dice que la guerra se pelea con sabiduría, Señor, y te pedimos a ti sabiduría. Quítanos lo necio, Señor. Quítanos lo ignorante, Padre. Y ayúdanos a adquirir ese conocimiento que nos va a ayudar a tener la victoria que tú nos das, Señor, en Cristo. No permitas que seamos oprimidos, humillados, Señor, y víctima del enemigo, sino que al contrario, Señor, podamos vencer en nuestras vidas y librar a otros que están siendo oprimidos por el enemigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.